Me da muchísimo gusto saludarlos. Qué bueno que has tomado una excelente decisión al decidir venir a congregarte y que juntos busquemos el rostro del Señor. Y quiero animarte a que lo sigas haciendo y lo sigas haciendo puntualmente. Le eches ganas para estar a tiempo junto con los que amamos al Señor. Así que buenos días a todos. Vamos a continuar hoy con nuestra tercer prédica de la serie Hábitos de una Iglesia Saludable. Y quiero que abramos nuestra Biblia en Hechos 2:42. Hechos 2:42. Espero que después de esta serie lo puedas decir de memoria sin problema, porque lo estamos diciendo muchas veces. Así que Hechos 2:42, por favor. ¿Ya lo tienes por ahí? Ya está aquí atrás, ¿verdad? Hechos 2:42, gracias, Katy. Vamos a leerlo todo, ¿les parece? Vamos a leerlo 2 veces y luego lo quitas, Katy, y vamos a decirlo de memoria, ¿ok? Así que ponle ahí atención, que el hámster trabaje a toda velocidad. ¿Qué dice la palabra? Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Va de nuevo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora sí, quítalo por favor. Y a ver, vamos a decirlos de memoria, todos juntos. Y perseveraban. Bueno, puede usted usar símbolos, imágenes para aprenderlo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y se lo va a aprender mucho más fácil. Acompáñame a orar, vamos a orar y pedir al Señor su guía a través de su palabra. Señor Jesús, gracias porque estás aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dejado todo lo necesario para que como hijos tuyos experimentemos la nueva vida en Cristo de una manera plena. Gracias porque no necesitamos, Señor, cosas extras. Lo único que necesitamos es a ti, a Cristo, Señor. Y queremos pedirte que a través de esta pequeña serie podamos, Señor, reforzar, reafirmar, de alguna manera, Señor, estar incorporando estos hábitos a nuestra vida de fe para que podamos experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En nuestras culturas, que son conocidas como culturas cálidas, ¿qué es lo que generalmente hacemos para celebrar algo? A ver, ¿qué hacemos para celebrar algo? Bueno, hacemos una fiesta, pero una fiesta que incluye, ¿qué incluye? Una rica comida. En nuestra cultura, hermanos, amigos, solemos celebrar los acontecimientos importantes con una buena comida. ¿A quién no le gusta que lo inviten a comer? A mí me encanta que me inviten a comer, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tal la fiesta de cumpleaños? Por cierto, en septiembre es la mía, así los aniversarios de bodas. ¿Qué tal, por ejemplo, las fiestas patrias, puro comer y comer verde, blanco y rojo, ¿verdad? Las celebraciones religiosas también, muchas se celebran con comida. Ahora, ¿qué es lo mejor de una comida, de una celebración? Bueno, eso depende del enfoque de cada persona, de cómo vaya predispuesto para participar de esa comida, de ese acontecimiento. Para algunos lo más importante es la comida, que esté sabrosa, que esté abundante, que sea de su gusto, ¿verdad?
Para otros, lo más importante es lucir un lindo vestido, un lindo traje, un buen atuendo, mostrar su porte, su elegancia, su imagen, de alguna manera mostrar también su capacidad económica, ¿no? Porque vestirse bien, pues cuesta caro, ¿verdad? Para algunos más, las comidas son el momento perfecto para comer prójimo, ¿verdad? Para criticar, bueno, vertir nuestras opiniones acerca de cómo se ven los demás, ¿no? Y creo que solo para algunos cuantos, siendo honestos, lo más importante es la convivencia, las relaciones, los vínculos relacionales que se crean en torno a un evento como una comida. Fíjense que en la cultura del antiguo cercano Medio Oriente también era muy común las comidas grupales. En ellas no solo se participaba de alimentos, sino que eran momentos para poder cultivar las relaciones, para poder incluso discutir temas de interés para la familia, para la sociedad. O también, incluso en los primeros grupos cristianos, era un momento para predicar, para enseñar la palabra de Dios. Los primeros cristianos, como vimos el domingo pasado, se caracterizaban por tener un compañerismo muy sólido, muy estrecho unos con otros. Y ellos tenían hábitos sanos en su vida personal y como iglesias, y lo hemos visto a través de la secuencia del versículo. Perseveraban en la enseñanza de la Escritura, la doctrina de los apóstoles. También cultivaban las relaciones de comunión, la vida en comunidad unos con otros. Y ahora vamos a observar un tercer elemento que es muy importante en la vida de una congregación y en la vida del creyente, que tiene que ver con el partimiento del pan. Dice el texto que ya leímos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La frase el partimiento del pan, generalmente cuando uno la lee, uno la interpreta o la asocia directamente con la cena del Señor, lo cual es correcto. Pero tenemos que entender un poco el contexto cultural de los hermanos del primer siglo de la iglesia temprana para darnos cuenta que el partimiento del pan era más, incluía la cena del Señor, pero era más que la cena del Señor. Realmente los creyentes del primer siglo, hermanos, se reunían a comer. Llevaban cada quien, no sé si sus tortas, ¿verdad? Bueno, no, ellos no comían tortas, ¿no? Pero llevaban, yo creo que sus panes de esos tipo árabe, que llevaba alguno a lo mejor frutos hechos con aceitunas y con guisos, y de alguna manera se organizaban, pero ellos se reunían con mucha frecuencia a comer. La iglesia temprana entonces, como la vemos en el libro de Hechos, usaba el partimiento del pan para crear, fíjate bien, un ambiente de cercanía y confianza que fomentaba la participación en la adoración y la enseñanza de las Escrituras de una manera natural, diríamos hoy, de una manera orgánica. Y es que, hermanos, nosotros invitamos a comer o comemos con las personas para crear vínculos cercanos, para expresar, ¿sabes qué? Quiero que seamos compañeros, que seamos amigos, que podamos compartir no solo un espacio en un templo cada domingo, sino que podamos compartir algo tan personal, tan privado como el momento de participar de los alimentos unos con otros. Y mira, más adelante aquí mismo en Hechos 2:42, ahora si miramos el versículo 46, nos confirma el autor Lucas, el autor del libro de Hechos, cómo era que se daba este ambiente en el partimiento del pan. Mira lo que dice la Escritura: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo ¿qué? El pan, ¿dónde? En las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, para los creyentes de la iglesia temprana, la cena del Señor no era un ritual del culto público de la iglesia, era más, era parte de lo que ellos le llamaban, fíjate bien, las fiestas de amor. Era una celebración de amor. Incluso se le llegó a llamar los ágapes a estos eventos. Ahora mira, como todo en la vida, de repente se cae en exceso, se cae en abusos de este tipo de costumbres, ¿no? Incluso Pablo, cuando escribe en 1 Corintios 11 acerca de la cena del Señor, él habla para corregir ciertos abusos que se daban durante las fiestas de amor, durante las comidas de amor que celebraban como iglesia. Y uno puede ver, lo puedes ver después en casa, hoy no quise meterme tanto en ese pasaje, pero Pablo les está corrigiendo, fíjate bien, que algunos llevaban una comida muy especial y no la querían compartir con los demás, o no la querían compartir con los más pobres, ¿no? Porque a lo mejor alguien traía un corte así jugoso, rico, ¿verdad? De 800 pesos la pieza, y otro hermano traía unos frijolitos de la olla que también a mí me encantan, pero no hay quien les haga, no falta el que le haga el fuchi, ¿verdad? Y a lo mejor decía, mira, yo traigo mi cortezote acá de 800 pesos, ¿verdad? Y aquí él trae sus frijolitos de 25 pesos el kilo, y se empezaban a generar ciertos excesos, ciertas desórdenes al momento de celebrar la cena del Señor. También dice que algunos, en lugar de esperarse unos a otros, unos comían primero y otros después, y algunos hasta tomaban tanto vino que ya cuando llegaba la hora de la celebración de la cena del Señor, ya estaban así medio pasaditos de vino, ¿verdad? Ya estaban hablando no en lenguas, pero no se les entendía qué querían decir, ¿no? Entonces uno puede ver en la palabra, hermanos, cómo a veces buenas costumbres, nuestras actitudes pecaminosas las pueden corromper. Ahora, los ágapes que nos habla la Biblia, estas fiestas de amor, incluían un momento solemne, un momento cumbre, que era el hacer memoria del Señor a través de los dos símbolos que tú ya conoces. ¿Cuál es el primer símbolo? ¿Se acuerdan cuál es el primer símbolo que usamos en la cena del Señor? Usamos el pan. Dígalo convencido, usamos el pan. Y usamos el vino o el fruto de la vid, ¿sí? De repente algunos cristianos discuten si era vino fermentado o no. Déjame decírtelo de una vez por todas. Sí era vino fermentado, porque eso era lo que tomaban en ese tiempo. En realidad en la Biblia el pecado está en la embriaguez, no en el vino, ¿verdad? Y vean la actitud con la que estos hermanos participaban. Miren lo que dice al final de Hechos 2:46. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con dos actitudes, alegría y sencillez de corazón. Para ellos los ágapes o el momento de partir el pan era una fiesta, era un momento de alegría, un tiempo de regocijo. Era un momento especial de estar juntos como iglesia. Ellos, dice el texto, que era un sentido no solo de alegría, sino de bienvenida a los nuevos creyentes que estaban llegando a la congregación, que ya eran creyentes, que habían reconocido a Jesús como su Salvador. La idea de sencillez de corazón, hermanos, tiene que ver con la sinceridad, con la falta de malicia al momento de comer, ¿no? Dicen que uno saca el cobre en el dinero y también cuando hay comida, ¿no? De repente uno puede sacar las peores o las mejores actitudes cuando uno está interactuando con dinero. ¿Me pueden quitar ese eco, por favor? O cuando está uno en el proceso de que le sirvan a uno comida. Y de repente uno es como
no sé qué palabra usar, ¿no? Pero uno como que a veces es abusivo con el tema de la comida, ¿no? ¿Quién es el primero que quiere comer? Pues yo, ¿verdad? Y si hay segunda vuelta, o no importa si no alcanza, yo tengo hambre, quiero volver a comer, ¿no? Y pues yo creo que a veces perdemos el enfoque de lo más importante. Por ejemplo, yo con cierta frecuencia me junto con mi familia a comer, y por lo menos a mis hijas siempre les he enseñado que lo más importante no es la comida, sino la convivencia familiar. Y como lo más importante es la convivencia familiar, cuando alguien te invite a comer, no llegues solamente al momento de ya y comer, ¿no? La idea, si va a ser una carne asada, se pasa un buen momento aún mientras encendemos el carbón, ¿no? Mientras estamos a lo mejor echándole la salecita ahí para la carne, ¿verdad? O mientras volteamos los bisteces mexicanos, así le digo yo a los nopales, ¿verdad? Para tenerlos. Es un momento de compañerismo, un momento de relación familiar, y bueno, por lo menos para mí eso es lo más importante. Y Pablo dice entonces que estos hermanos, bueno, aquí Lucas más bien, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, ¿con qué frecuencia se reunían los creyentes para participar del partimiento del pan? Bueno, mira, al principio, si tú lees aquí este mismo versículo, dice que perseveraban unánimes, ¿cuándo? Cada día en el templo. Ahora, no era un templo como este, ¿no? Ahí todavía existía el templo de Jerusalén. Ubiquémonos en el tiempo. Era la iglesia temprana, los judíos todavía, los discípulos, los apóstoles todavía estaban juntos en Jerusalén. El Espíritu Santo había descendido y comenzaba el tiempo de la iglesia, y ellos diarios se reunían a orar en el templo de Jerusalén. Porque como ya se los he explicado antes, ellos no se veían como creyentes de un nuevo culto o de una nueva idea religiosa, sino ellos se veían como creyentes del cumplimiento de Dios, de su palabra en el Antiguo Testamento, en la persona y en la obra de Jesucristo. Y ellos siguen siendo judíos, pero ahora ellos creen que el Mesías ha venido y que Jesús, siendo el Mesías, ha dado cumplimiento a todo lo que el Señor había establecido en su propia palabra en el Antiguo Testamento. Y entonces ellos diario estaban en el templo, en ese momento específico de la iglesia, y diario partían el pan en las casas. Y diario participaban entonces de hacer memoria del Señor. El Señor recién se había ido, había a lo mejor pasado unos meses de la pasión de Cristo. El Señor está levantando su iglesia, el Señor está añadiendo a los que son salvos, y ellos están participando del partimiento del pan y de las oraciones, ¿verdad? Ahora miren lo que dice Hechos 27. Con el tiempo vamos a observar que esta celebración se fue espaciando. Ya no era todos los días. ¿Qué dice Hechos 27? Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y para que no se queje, mire lo que dice: y alargó el discurso, ¿hasta qué horas? Así que hermanos, ¿cuántas horas nos faltan de aquí a la medianoche de hoy? Para que vea cómo era el tipo de reuniones. Ahora, no es que estaban sentados así, probablemente estaban sentados en el patio de una casa grande. Estaban alrededor no había mesas como las de ahora nuestras de las 4 patas. Ellos se sentaban básicamente, si eran unas mesas pero más chaparritas, ellos se sentaban en el piso y estaban alrededor. Y era un momento para poder participar, sí, de la comida, pero también de la adoración y también de la enseñanza de la palabra de Dios. Si usted lee, por ejemplo, Primera de Corintios, sigue leyendo Corintios, en el capítulo 14, más o menos se va a dar cuenta cómo era una reunión de la iglesia temprana. Y era una reunión grupal de mucha confianza,
donde la gran mayoría de las personas participaba del culto público. Dice Pablo, a uno le daba al Señor profecía, a otro le daba la palabra en lenguas, a otro le daba palabra de sabiduría, y de esa manera más o menos pareciera que se desarrollaban las reuniones de los primeros creyentes. Pero entonces lo que observamos es lo siguiente, que no hay como una regla fija, rígida, en cuanto a con qué frecuencia debe celebrarse el partimiento del pan. Al principio era diario, y ya en Hechos 20 vemos que era el primer día de la semana. Incluso por ahí leí que algunos historiadores ubican que algunos comenzaron a celebrar sus partimientos del pan, sus fiestas de amor, con frecuencia mensual. Ahora, ¿de qué nos habla esto, hermanos? Que participar del partimiento del pan, de la cena del Señor, está como abierto a todas las veces que comiéramos del pan y bebiéramos de la copa. Entonces, por ejemplo, ¿se puede participar de la cena del Señor fuera de un templo? Claro que sí. ¿Se puede participar de la cena del Señor en un día a media semana? Sí, lo hacían diario al principio de la iglesia. Y hay hermosos testimonios, por ejemplo, de personas que por enfermedad, por alguna situación específica, no pueden ir a un templo, como lo hacemos nosotros. Nosotros hemos acordado hacerlo una vez al mes, el partimiento del pan a través de la cena del Señor. Pero de repente puede haber una persona enferma, alguien que no ha podido venir a la congregación por razones justificadas, y es válido poder pasar un momento compartiendo el pan y poder hacer memoria del Señor a través de los dos símbolos muy comunes para la cultura de los judíos y de aquel tiempo, el pan y el vino. Si Jesucristo hubiera llegado a México, ¿qué símbolos hubiera usado para el pan? A ver, dígame. Hubiera usado tortilla. ¿Y qué bebida hubiera usado para el vino? Hubiera usado a lo mejor el pulque, es la verdad. Dice, ya está más fuertecito el mezcal, pero vamos a ponerlo así, tortilla y pulque. O sea, la idea del Señor fue tomar dos elementos muy comunes de su cultura para dar una lección objetiva de lo que significaba hacer memoria de Él. Ahora mira, quiero que en esta mañana prestes atención a hoy voy a hablar solo de 4 cosas que es la cena del Señor para nosotros los creyentes. Y mi deseo y mi oración es que cuando terminemos hoy, lo quiero hacer de manera breve, de reflexionar en estos 4 aspectos de la cena del Señor. Ahora en 2 semanas que vamos a tener, o 3 semanas, 3 domingos que vamos a tener nuevamente cena del Señor, puedas participar con una perspectiva más amplia de lo que significa partir el pan y tomar de la copa. En primer lugar, quiero decirte que la cena del Señor es una ordenanza de Cristo. Él expresó ese deseo de que se celebrara en honor a Él la cena del Señor. Justo la noche en que iba a ser entregado, ¿te acuerdas lo que dice el texto? Él hizo una prefiesta de la Pascua, porque eso es lo que realmente ocurrió. Él la hizo un jueves en la noche, cuando la Pascua era el de viernes para sábado en la noche, porque quiero recordarte otra cosa. Los días desde la perspectiva judía no comenzaban a las 12 de la noche como nosotros, ¿verdad? En nuestra cultura occidental. Los días comenzaban a las 6 de la tarde desde nuestro calendario del día anterior. Déjame explicártelo así. El sábado comenzaba a las 6 de la tarde del viernes y terminaba a las 6 de la tarde del sábado en horario occidental. Y el primer día de la semana comenzaba a las 6 de la tarde del sábado
y terminaba a las 6 de la tarde del domingo. Así es como los judíos medían el tiempo. De repente por eso uno al leer como que no le hace clic, ¿qué están diciendo? ¿A qué horas ocurrió esto, no? Pero así es como ellos lo hacían. Y entonces esa noche, cuando Jesús estaba comenzando el viernes, Jesús establece la cena del Señor. Vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 11, versículo 23. Y en estos versículos el apóstol Pablo pues, nos dice claramente cómo es que él recibió la instrucción de la celebración de la cena del Señor. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo el Señor? Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Miren, el Señor sabe que como seres humanos olvidamos fácilmente lo que alguien hizo por nosotros. Solemos como olvidar con cierta facilidad a las personas, incluso a las que amamos. De repente no están y nuestra mente divaga un poco, nuestras emociones también. Y el Señor nos ha dejado el partimiento del pan, la cena del Señor, como una ordenanza para que nosotros con frecuencia estemos volviendo nuestra vista, nuestra perspectiva hacia Él. Si ustedes se fijan, 2 veces Pablo, y el Señor lo dijo también en los evangelios, que eso lo hiciéramos en memoria de Él, para recordar quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos, por eso cuando participamos de la cena del Señor, nosotros estamos recordando quién es Él. ¿Quién es Él? Él es Dios. Él es Dios hecho carne. Él es el Todopoderoso. Él es el creador de todo lo que existe. Él es Dios. ¿Y qué hizo por nosotros? Bueno, tomó forma de hombre, de ser humano, se encarnó. Se hizo no solo un hombre, se hizo un siervo para nosotros. Él es el siervo del Señor. Habitó entre nosotros, dice Juan. Vimos su gloria. Él hizo muchos milagros. Él habló palabras de sabiduría, palabras de vida, espíritu y vida, dice. Y finalmente Él dio su vida. Yo tengo el poder para tomarla, para ponerla, dijo el Señor, y tengo poder para volverla a tomar. Voluntariamente puso su vida para morir como un malhechor en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Entonces, por esa razón, hermanos, cuando nosotros hacemos memoria de Él a través del pan y del fruto de la vid, estamos pensando, volviendo nuestra mirada hacia el Señor. Porque de repente uno puede perderse, hermanos. Miren, ¿qué es lo más importante de congregarnos como iglesia? Número 1, fíjate, no es el templo. O sea, si el templo está muy bonito, qué bueno. Y si no, no importa. Y si un día nos reunimos al aire libre, que le decía a Ofe que tengo ganas de que vayamos pronto a un día de campo juntos como iglesia, ¿verdad? Me acuerdo cuando íbamos a venir a este lugar, creo que esa fue una de las últimas veces, ¿no?
que hicimos el culto, lo hicimos en el Querétaro 2000, ahí hicimos la reunión. Y vieran qué reunión tan padre, todavía me acuerdo de ella. Porque no importa dónde nos reunamos, lo más importante es que Cristo está entre nosotros. Cristo está en nuestros corazones por la fe. Entonces, hermanos, la cena del Señor, Él nos la ha dejado como una ordenanza para que constantemente nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos estén volviendo a Cristo. Porque Cristo es el importante en la iglesia. Cristo es la razón de ser de la iglesia. Hermanos, nuestro corazón, nuestras emociones deben estar hacia Cristo. Mira, hay domingos donde la música a lo mejor está más inspiradora, a lo mejor el que dirigió lo hizo mejor. Eso al final es secundario, no importa. Lo que importa es que Cristo está entre nosotros y nosotros con mucho amor, con mucha pasión, con mucha convicción, estamos cantando de las verdades y de las realidades que Él ganó para nosotros en la cruz. Ese es lo más importante. Eso, a veces nos estamos fijando en la comida, nos estamos comiendo al prójimo, nos estamos desenfocando en otras cosas y nos olvidamos de que lo más importante es que Cristo está entre nosotros y en nosotros. Amén. Entonces, la cena del Señor para eso nos fue dado como una ordenanza. Y sí, lo hacemos en memoria de Él, lo hacemos en obediencia al deseo del Señor. Miren, hay dos ordenanzas para aquellos que quizás son un poco nuevos en la fe. Las iglesias cristianas evangélicas creemos que solo hay dos ordenanzas para la iglesia del Señor. La primera, ahí la tenemos, es el bautismo. El bautismo por inmersión en agua. Es una ordenanza, sí. Cristo dijo, al que creyere que sea bautizado. El bautismo, de una manera sencilla, significa nuestra muerte y nuestra resurrección en Cristo. Muerte a nuestra antigua vida cuando somos sepultados bajo el agua. Y cuando salimos del agua estamos diciendo que ahora hemos resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Por esa razón, la gran mayoría de iglesias cristianas no bautizamos bebés. Porque un bebé no tiene el ejercicio de su conciencia, de su mente y de su voluntad para expresar que cree en Jesús. Muchas veces los papás me preguntan, ¿y a qué edad debo bautizar o se deben bautizar mis hijos? Y les digo lo siguiente, no hay una edad en la Biblia. Lo importante es que como el significado del bautismo es que esa persona se ha entregado a Cristo y dice que ha muerto a su antigua vida cuando es sepultado en el agua y ha resucitado una nueva vida. Lo importante es que esa persona comprenda eso, que ya es un hijo de Dios, que ha pasado de muerte a vida. En palabras del mismo Cristo en Juan capítulo 3, ha nacido de nuevo. Eso es lo importante. Entonces, si un niño de 7, una niña de 8, 9 años, tiene bien clara el evangelio en su mente, en su corazón, y quiere ser bautizado, hay que bautizarlo, porque comprende el evangelio. Si uno, el que da el curso o quien está encargado de los bautismos, se da cuenta que ese niño no lo entiende el evangelio, quizá lo mejor es decirle, mira, espérate un ratito, ¿verdad? A que puedas realmente tomar una decisión personal por Cristo, ¿no? Porque a veces ocurre con los niños que pues ven que otros se están bautizando, incluso en su propia familia, y pues yo también quiero, ¿verdad? Pero uno tiene que pedirle discernimiento al Señor para poder ejercitar el acto del bautismo, teniendo uno como claridad de que esa persona ha confiado en Cristo y ha nacido de nuevo.
Por ejemplo, yo me bauticé hasta los 15 años me bauticé. Ahí fue cuando di el paso de obediencia y fui bautizado en agua. Y mi esposa, creo que a los 11 años te bautizaste, ¿verdad? ¿Y si eras creyente? No es cierto. O sea, no hay una edad, es lo que quiero decirles, ¿no? Entonces, esa es la primera ordenanza. La segunda ordenanza es el partimiento del pan, la cena del Señor. Y de esas dos ordenanzas debe participar todo creyente. Entonces, vamos a continuar, punto número 2. Creo que tengo ahí un versículo, a ver. Sí. Bueno, ya lo leímos. Continuemos. Punto número 2. La cena del Señor, dígalo conmigo, es una fiesta. Mira, el hecho de que la cena del Señor sea una ordenanza no debe hacerlo como rutinario y así como muy frío el asunto. La cena del Señor es una fiesta. ¿Y cómo son las fiestas? Pues debe ser una participación con una alegría en el corazón. ¿Qué dice Hechos 2:46? Comían con alegría y sencillez de corazón. A veces creo que no entendemos bien lo que significa la palabra solemne. O sea, solemne no es somnoliento. ¿Sí me escuchó? Se parecen, pero no son lo mismo. Mira lo que dice el diccionario de la Real Academia acerca de ser solemne. Solemne significa, fíjate bien, celebrar públicamente con pompa y ceremonias extraordinarias algo. Hay que celebrarlo en grande, con pompa, hay que estar alegres. Otra definición del mismo diccionario, hay que celebrar majestuosa e imponentemente. Así que miren, la próxima vez que celebremos la cena del Señor, ¿cómo debes de estar? Alegre. Sí, el Señor murió en la cruz, sí, es cierto, pero no está en la cruz. Él está vivo. Y Él está alegre, dice Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y se sentirá satisfecho cuando nos vea a todos nosotros los redimidos por la sangre del Señor. Cuando nosotros hacemos memoria del Señor a través del cuerpo partido de Cristo y del fruto de la vid como símbolo de su sangre, el Señor está alegre. Porque su sacrificio ha traído muchos hijos a la familia del Padre Celestial. Es cierto, a veces quizá estamos cargando culpas, estamos cargando remordimientos de cosas que a lo mejor están ocurriendo en nuestra vida, estamos haciendo que sabemos que no son correctas. Puede ser que sí. Pero en un sentido general, hermanos, la cena, el partimiento del pan es una fiesta. Y la verdad, qué mala onda si vas a una fiesta y estás de jeta, ¿no? En las fiestas, ¿cómo debemos estar? Alegres. Vamos a alegrarnos con el del cumpleaños, vamos a alegrarnos con el que se casó, vamos a alegrarnos con el que está celebrando un aniversario. Hermanos, cuando venimos a la cena del Señor, debemos venir con ese sentido de que es una fiesta de amor. Y debemos tener el gozo del Señor. Cuando el Señor estableció la Pascua en el Antiguo Testamento, era una fiesta solemne. Pero mira lo que dice Deuteronomio 16. Te alegrarás delante del Señor, tu Dios. ¿Qué harás en la fiesta de la Pascua? Te alegrarás delante del Señor, tu Dios. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, el forastero, el huérfano, la viuda,
que están en medio de ti, todos ellos deben alegrarse en el Señor. Amén. En el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. Así que, hermanos, caras largas en la cena del Señor no debiera haber, porque es una fiesta. No debiera haber así como caras de dolor, caras de derrota. Hermanos, esta fiesta es una fiesta de gozo, es una fiesta de acción de gracias. Es una fiesta donde expresamos la grandeza de nuestro Salvador. Y cuando uno elogia a alguien, siempre lo hace con una actitud de gozo, de decir, mira lo grande que es, ¿no? O sea, imagínate que un día estás en un podium y te van a otorgar, no sé, un título de algo o vas a egresar de algo y que la persona que está dirigiendo está toda seria, toda triste, toda desganada. ¿Qué clase de celebración es esa? Lo que nosotros hacemos a través del partimiento del pan es decirle a los creyentes y a los que no son, miren la clase de Salvador maravilloso, enorme, poderoso que tenemos. Entonces no lo vamos a decir así con la actitud de, pues sí, Él es poderoso, hermano. ¿Quién te va a creer? Entonces, hermanos, si tú de veras reflexionas en lo que significa el partimiento del pan, yo sé que la próxima vez que lo hagamos vas a hacerlo de una manera distinta. No de esa manera monótona, ritualista, ¿verdad? Sino como una experiencia de vida. Yo participo del pan y participo del fruto de la vid, porque aquí estoy haciendo memoria del Señor a través de esta fiesta alegre, donde el honrado, donde el festejado, ¿quién es? Cristo. Y miren qué gran Salvador tenemos. Número 3. La cena del Señor también es comunión. Ya el domingo pasado hablé de la enfermiza cultura individualista en la que vivimos. Y la cena del Señor también nos recuerda que tenemos comunión con Dios, pero también tenemos comunión con nuestros hermanos. El apóstol Juan lo diría así: como Él está en luz y nosotros estamos en luz con Él, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, hablándonos de los vínculos de unidad que tenemos en Cristo. Efesios 4 dice lo siguiente, 4:4 dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y esa es la realidad, hermanos. Miren, muchos de nosotros, ya lo he dicho anteriormente, pero lo vuelvo a repetir, muchos de nosotros, si no fuera por nuestra fe en Cristo, no tendríamos nada que hacer juntos, por distintas razones, por edades, por afinidades, incluso a lo mejor unos se sienten fifís, otros se sienten fofós, ¿verdad? Pero lo hermoso del Evangelio es que tiene el poder de romper los paradigmas sociales de cualquier tiempo, de cualquier época. El Evangelio no te pone etiquetas, ¿verdad? Porque hoy nuestra generación odia las etiquetas, pero acaba poniendo más etiquetas a los subgrupos de las personas. El Evangelio, hermano, rompe las barreras que nos dividen. Por ejemplo,
el color de piel. ¿Qué importa para Cristo? Él murió por blancos, amarillos, cafés, negros, no importa. Él murió por todos. El Evangelio rompe las nacionalidades. Que dice la palabra que en la adoración de Apocalipsis 5 había gente de toda puebla, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. El Señor alcanza a todos sin distinción de nacionalidad, no importa el sexo, no importa los aspectos socioeconómicos. El Señor rompe esos paradigmas para darle unidad al cuerpo de Cristo, hermanos. Mira, algo maravilloso que experimentó la iglesia del primer siglo es que el judío y el gentil, el rico y el pobre, el hombre y la mujer, el amo y el esclavo, juntos adoraban al Señor en la iglesia. Juntos partían el pan, comían con alegría y sencillez de corazón. Así que, hermanos, la cena del Señor nos da esa oportunidad de poder restaurar incluso las relaciones entre nosotros. ¿Qué dijo el Señor? ¿Se acuerdan? Dijo lo siguiente: si traes tu ofrenda a tu altar y estando allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dijo el Señor? Deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Y la cena del Señor sería un buen momento también para decir: Señor, tú me perdonaste y yo no he perdonado. Tú me reconciliaste contigo y yo no estoy reconciliado con mi hermano. Es un buen momento para pedir perdón. A lo mejor para hablarle a aquel que no le hablo porque, no sé, tienes 20 pretextos para no hacerlo, ¿no? Es un buen momento para la comunión. Porque somos un pueblo, somos parte de un mismo cuerpo, somos parte de la familia del Señor. Amén. Y entonces, mira, no importa si ganas 1,000 pesos al mes o ganes 1,000,000 de pesos al mes. Para Dios no vales 1,000 o no vales 1,000,000. Para el Señor vales lo mismo que cualquier otro pecador como nosotros. Y Él dio el mismo pago, su preciosa sangre, por todos nosotros. Entonces, hermanos, rompamos esos paradigmas sociales que nos dividen y permitamos que la unidad del cuerpo de Cristo nos relacione cercanamente en nuestros corazones unos con otros. Vamos a terminar con el número 4. La cena del Señor, hermanos, también es una oportunidad para renovar nuestra lealtad a Cristo. Hay una manera de llamar a la cena del Señor muy antigua, que quizá por nuestro trasfondo, bueno, yo tengo trasfondo católico romano antes de ser cristiano, de repente como que nos da un poco de, no sé si de miedo, como un poquito de escalofrío decirlo. Pero desde muy antiguo, también a la cena del Señor, así como se le llamó la mesa del Señor, la cena del Señor, el partimiento del pan, se le llamó el sacramentum. Y te digo, a lo mejor si traes trasfondo católico, como yo dices, ay no, yo de eso ya me desligué, ¿verdad? De los 7 sacramentums. Pero quiero decirte que el término sacramentum, su significado es realmente muy bueno para describir también a la cena del Señor. El sacramentum, fíjate bien,
era el juramento que hacía una persona que se había enlistado en las Fuerzas Armadas romanas. Entonces, imagínatelo, ¿no? Entraba a la academia para ser soldado romano, participaba de un entrenamiento, y en el momento en que él ya iba a ser parte de las Fuerzas Armadas, hacían una ceremonia que se llamaba sacramentum. ¿Y sabes en qué consistía? En que el soldado hacía un juramento de lealtad frente a la imagen del César y a Roma. Juramento de lealtad. Entonces los cristianos antiguos tomaron esa idea de la cultura que les envolvía para decir que la cena del Señor es una oportunidad también para renovar nuestra lealtad a Cristo. Y yo veo que es acertado, es correcto tomar esa figura de la cultura de ellos. Porque, hermanos, nuestro corazón constantemente desvía su lealtad. A veces nuestro corazón está con su lealtad a nosotros mismos, su lealtad al placer, su lealtad al mundo, pero no su lealtad para amar y vivir para Jesús. Y es que hay tres cosas que debemos recordar, hermanos, como creyentes. La primera, ¿tenemos el versículo o tenemos el punto? Ok, vamos a leer este pasaje, por favor. Primera de Corintios 6, 19 y 20, mira lo que dice la palabra. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Lea conmigo la siguiente frase. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Aquí hay dos cosas que debemos tener en nuestra mente. Número uno, que no nos pertenecemos ya a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Número dos, porque fuimos comprados por un altísimo precio. ¿Cuál fue el precio de nuestra salvación? La vida de Cristo derramada a través de su sangre en la cruz del Calvario. Ese es el precio altísimo. Mira, de repente cuando decimos que la salvación es gratis, está equivocado el concepto. Porque una cosa es que Dios, siendo tan bondadoso, la dé sin pedir más que la fe a cambio. Y otra cosa es que no haya costado nada. Costó muchísimo la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Y finalmente, entonces, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, fuimos comprados por un precio altísimo que es la sangre de Cristo. Y entonces, en conclusión, lo que tenemos es que ahora debemos vivir para Él. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:15, lo leemos rápido en la pantalla, dice, Él murió por todos, para que los que reciban la nueva vida de Cristo, léalo conmigo, ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que, hermanos, hemos visto tres hábitos saludables de la iglesia neotestamentaria, por lo menos la de Hechos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. El próximo domingo vamos a reflexionar en el último hábito, en las oraciones. Así que la próxima vez que participes del partimiento del pan, quiero darte todavía una última enseñanza. Muchas veces los creyentes, cuando están en pecado, se abstienen de participar de la cena, porque
En unas palabras de advertencia en Corintios 11 dice, si alguien participara de la cena indignamente, come y bebe juicio para sí. Bebe para sí, come juicio y bebe para sí. Y de repente a muchos creyentes se les paran los pelos y dicen, no, yo no. Entonces nunca participan de la cena. Pero quiero que hoy vayas a tu Biblia, cuando en la noche ya estés por dormir, lee Corintios 11. Y Pablo dice lo siguiente: si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Fíjate bien, si nos examináramos a nosotros mismos, ¿qué pasa si examinas tu vida? El Espíritu Santo te va a mostrar dónde estás fallando al Señor. Ahora, hermanos, ¿será que hay momentos en que estamos completamente sin algo en lo que estemos luchando en cuanto al pecado en nuestras vidas? Yo creo que todos los días estamos luchando contra el pecado. Bueno, por lo menos esa es mi experiencia. Todos los santos días hay una lucha contra el pecado. Y la oportunidad de conocer a Jesús y amar a Jesús no la gané yo. Eso tenlo claro en tu cabeza. La ganó Cristo en la cruz. Y en Él hemos sido perdonados, hemos sido justificados por la fe. Y estamos revestidos de Cristo. ¿Qué implicaciones tiene eso, hermanos? Nosotros no somos santos de manera perfecta en este tiempo. No lo somos. Pero Él sí. Y entonces la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, nos es imputada a nosotros por la gracia de Dios. Y Pablo dice ahí, si nos examinásemos a nosotros, no seríamos juzgados. Dice que discernamos el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Sabes cuál es un mayor pecado? Quiero tocar esto para instruir a la iglesia. Que tú el día de la cena del Señor llegaste tarde, entras al templo así todo apurado, están repartiendo los emblemas y tú agarras el pan y el vino. Quiero decirte que eso sí es equivocado. Y si participas de eso y no estás discerniendo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, entonces sí, juicio comes y bebes para ti. Pero si tú, en un corazón contrito, confiesas tus pecados al Señor, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la palabra? Por eso Pablo en ese mismo pasaje de Corintios 11 dice, examinémonos, pruébese cada uno a sí mismo y coma y beba de la copa. Entonces, hermanos, si el Espíritu te lleva a una convicción, ¿por qué? Porque sabes que estás en un adulterio permanente. Arregla esas cosas con el Señor. Si eres del Señor, arregla esas cosas con el Señor. Pero, hermanos, la cena del Señor es esa oportunidad para renovar nuestra lealtad a Cristo. Es decirle, Señor, lucho con esto en mi vida, tú lo sabes, y lo sabes bien, pero vengo a ti para pedirte que me des un corazón leal a ti, y que yo pueda tener mi mente, mi vida, mis deseos, mis anhelos enfocados en Cristo. Así que, hermanos, no se autolimite de la cena del Señor de una manera, yo diría, antibíblica. Creo que hay ocasiones en que debe hacerse, pero creo que en la mayoría de las ocasiones la confesión de nuestros pecados con base en la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de nuestros pecados y de nuestra maldad. No es una invitación a participar de manera ligera de la cena del Señor.
Es una invitación a que cuando vengas y sabes que va a haber cena del Señor, te examines a ti mismo, ¿verdad? Y si hay que arrepentirse de algo, si hay que ponerse en paz con alguien, lo hagas y comas y bebas de lo que el Señor nos ha dado a través de la cena. Vamos a terminar con una oración. Padre, en esta tarde estamos aquí delante de ti, recordando que tú diste esta ordenanza, que tú estableciste esta fiesta para alegrarnos al recordarte a ti. Señor, que la cena que tú estableciste la tomemos como lo que es un privilegio para estar sentado al lado de ti, en tu mesa. Que sea una oportunidad, Señor, para vivir la comunión con nuestros hermanos, para reconciliarnos con aquellos que estemos teniendo diferencias, problemas. Y también, Señor, que sea una oportunidad para renovar nuestra lealtad a Cristo. Te pido, Señor, que uses la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros y el partimiento del pan como hábitos que van a traer salud espiritual a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en ti hay perdón, en ti hay nuevas oportunidades, en ti hay reconciliación, en ti hay restauración. Y gracias porque a través de esta ordenanza, Señor, nosotros podemos gozarnos y alegrarnos en ti. Porque, Señor, nosotros no tenemos nada que ofrecer. Cristo es todo en nosotros. Gracias por la cruz, Señor. Y gracias porque podemos participar de esta hermosa fiesta. En el nombre de Jesús, ayúdanos a participar de una manera que nuestra fe sea renovada cada vez que lo hagamos, todas las veces que lo hiciéramos, hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y Dios bendiga su palabra.